Todos somos parte de un juego, pero ¿solo decimos la verdad cuando no hay vuelta atrás? Escuchemos la apuesta del siguiente invitado. Entrevista. En Nada que Ganar. Buenas noches, soy Julio Darío Vera y esto es Nada que Ganar, así como nos anticipaba Lucía Álvarez, que vamos a tener que invitarla. Desde que hace 2 emisiones vino Walter Godoy para formar parte con su columna de lo que es el programa, y por él la conocí a Lucía Álvarez, que ha hecho los separadores en su momento de lo que era Metástasis en la radio emergente y acá también, así que vamos a solicitarla para que se dé una vuelta también, para que nos comente lo que hace en la radio. Lo menciono justamente para esto, para que después le paso ahí el video y le digo que ya como que la mencionamos y le obligamos un poquito a que se dé una vuelta. Como todos los viernes, estamos a partir de las 20 horas hasta las 22. Vamos a estar hablando con diferentes artistas que nos van a estar comentando cómo se han vinculado con el arte. Hoy va a ser principalmente un programa literario. Voy a contar con 2 escritoras y con un poeta. Y ya estoy con la primera acá a mano. Estoy con Silvina Grupo. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gracias por haber venido. Y bueno, con Silvina ya nos conocemos de lo que es la UNA, de lo que es Artes de la Escritura. Vino en su momento, de hecho también a lo que era Metástasis ahí en la radio emergente un domingo. Estuvimos charlando más particularmente de lo que ha sido tu laburo de editora, de haber sido difusora también de la literatura con una antología que habías realizado en 8 y 8, ¿no? Sí, 8 y 8, con Diego Lascano. Uh-huh. Y un poco también creo que habíamos hablado de lo que era tu rol de docente dentro de Artes de la Escritura, ¿o no? Sí, hablamos de eso también. Sí. Y además, y ahí vamos a hablar de otra faceta, porque no solo que hace todo eso, sino que también acá lo muestro un poquito. Silvina también escribe literatura. Vamos a estar hablando de Oeste, que es una novela que se va a estar presentando prontamente, ¿no? El 2 de noviembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Lectura. Uh-huh. Genial, ahora después vamos a reiterar eso. Y lo estuve leyendo en estos días. De hecho estábamos ahí como chateando durante la semana. El lunes me empezaron una lectura que fue en 2 sentadas, porque me interrumpieron. De hecho el lunes empecé con todo y después se me interrumpió y después tuve que volver. Pero la verdad que fue una lectura muy fluida, y que ahí, entre otras cosas, y vamos a seguir hablando de eso, se muestra cómo hay un gran trabajo de reescritura. Pero antes de indagar acerca de Oeste, comentame un poquito cómo fue la parte previa, ¿no? Antes de que haya llegado a Conejos y se haya realizado todo el proceso de lo que es el trabajo de la previa a la publicación. ¿Cómo fue el trabajo de escritura? ¿Cuánto tiempo estuviste escribiendo? ¿Cuánto tiempo te llevó de maduración, ¿no? Bueno, ya que mencionás mi rol como docente en Artes de la Escritura, te tengo que contar que en 2016 a la primera camada de estudiantes les pedimos como ejercicio que hicieran un inicio de novela. Y yo era cuentista, ¿no? Bien. Entonces digo, wow, estoy pidiendo un inicio de novela, qué desafío para los estudiantes. Y digo, bueno, ¿por qué no es un desafío para mí? Entonces, a la vez que como docente daba devoluciones sobre inicios de novela, me puse en el brete de hacer mi propio inicio de novela. Y bueno, y ahí empecé a escribirla, ¿no? La escribí durante 2016. La reescribí durante 2017. Fue más largo el trabajo de reescritura que la escritura en sí. O sea, fue escribir buscando a ver qué estoy haciendo con esto, ¿no? Cómo se hace mientras lo vas haciendo. Y bueno, y en la mitad me encontré con los narradores. Tiene 2 narradores la novela, y cuando encontré los narradores ahí pude llegar al final y después reescribir, ¿no? Para componerla como un cuerpo más orgánico, ¿no? Está bueno eso que decís. Me acordé de algo que me había dicho Martín Sacia Kawamichi cuando escribió Yunga. Lo había entrevistado en su momento y él me contaba que tenía ya en su momento quiénes iban a ser los personajes, cuál era el conflicto. Básicamente tenía todo el esquema de lo que iba a ser la novela, pero recién se puso a escribirla unos 2 o 3 meses después, cuando encontró el tono. Bueno, tal cual. ¿Te pasó algo así de que contaste yo sabía el final, por ejemplo. La imagen que me condujo a la escritura fue el final. Y para contar ese final tuve que escribir toda la novela. No lo pude narrar, o sea, bueno, está bien, pero antes tengo que contar esto, y antes tengo que contar esto, y bueno, y así me llevó
terminé haciendo una novela porque necesitaba contar muchas cosas para poder contar esa imagen del final, digamos. Y sí, podía contar escenas como si fueran anécdotas, pero el trabajo de escritura propiamente dicho fue cuando conocí el vehículo a través del cual iba a contar la historia, y ese vehículo no es otra cosa que el narrador, ¿no? Totalmente. Antes de que indaguemos por los diferentes pasajes de Oeste, en 2 o 3 renglones, ¿de qué trata? Espera que te leo la contratapa. No. Oeste habla de una mujer añosa, 80 y largos, que enviuda, y cuando enviuda se encuentra con ese duelo, y a la vez que duela a ese marido muerto, duela de algún modo su propia vida. Va haciendo como un paneo, un recorrido a través de distintas escenas de su vida, en general escenas donde no se la jugó, ¿no? Bueno, y se encuentra con una libertad que nunca tuvo, pero también, bueno, tiene su edad. Entonces, ¿qué hacer con una libertad ahora? Más que repasar otros momentos de la vida, ¿no? Algo así. Hablando de ese desenvolver, de esa libertad presente a partir de que ya no cuenta con su marido, una de las cosas que a lo largo de la novela se va figurando como un contraste, o va estando presente como un obstáculo o no de lo que es para el desenvolvimiento de Elsa en su rutina, tiene que ver con muchas situaciones en las que ella nota que Horacio, si hubiese estado presente, le estuviese recriminando y le hubiese dicho no, esto no, o le incomodaría, o estaría en contra de la opinión de Horacio. Entonces hay como, está muy presente, aunque ya esté muerto Horacio, lo que sería su opinión, las imposiciones o ciertos condicionamientos de su marido para con ella, y ella de a poco como que se va liberando de eso. Sí, es el marido no solamente como un marido, sino como figura de sanción. ¿No? Y esa figura de sanción es omnipresente de algún modo, ¿no? Porque esto no le gustaría a Horacio, esto no, y no sabemos, o sea, bueno, probablemente Horacio le decía no, eso no, pero también eso es una presencia en su cabeza, digamos, esa sanción, ¿no? Otra de las cosas que tiene que ver con, en este sentido, la novela, sin ser tan directamente, y como decíamos, off the record, cuando estábamos hablando hace un rato, sin mencionar el patriarcado o las presiones e imposiciones del mismo, está muy presente, ¿no? Todo cómo ha condicionado la vida de Elsa, más teniendo en cuenta que también y está interesante, es otro motivo por el cual está interesante esta novela, se trata de mostrar los condicionamientos que tiene el patriarcado, pero no solo en esta generación, sino cuando Elsa, que es, como decías, es una persona de unos 80 años, revisa su vida hace unos cuantos años. Entonces, está hablando del patriarcado, pero también está hablando del patriarcado en una instancia que está mucho más presente, tal vez más rígida en lo que es en la rutina. Entonces también nos permite ver cosas que todavía se mantienen en el presente. Sí, porque, digamos, es un patriarcado que sufrió una generación sin darse cuenta, pero no solamente lo sufrió, lo padeció, fueron sometidas a ese patriarcado, sino que además lo reprodujeron. Exacto. No, o sea, fueron figuras que reproducían el patriarcado. En un momento la hija se divorcia y para ella es un escándalo. ¿Qué está haciendo? ¿No? No puede ser esto, ¿no? Y bueno, esas cosas, o sea, fueron figuras, o sea, víctimas, pero a la vez reproductoras del patriarcado, ¿no? Sin darse cuenta, probablemente. Sí, eso está genial. Se me vienen 2 escenas que van de la mano de eso. Ella tiene algo muy personal, Elsa, con su hija. Tiene 2 hijos, ¿no? Y uno varón y una mujer. Y con su hija, con Marita, tiene como que le exige muchas más cosas, a pesar de que ella es mucho más atenta, como que su trato es más despectivo. Y me acuerdo 2 momentos, promediando una novela de esta presencia de patriarcado, de cómo ella lo va reproduciendo, ¿no? De cómo Elsa lo va manifestando. Muestra que a la hora de hacer remodelaciones de la casa, ya cuando los hijos fueron adultos y se fueron, no tuvo problemas en derribar la pared del cuarto de Marita para, bueno, según ella, como extender el living, pero en realidad lo hizo a propósito para molestarla. Y en otro momento, cuando está la nieta
enfrente de la casa con con una amiga y están, bueno, como discutiendo, y también están borrachos, ella está vomitando, antes de que se entere que es su nieta, y ella está molesta porque está tratando de dormir por los ruidos que hacen, y dice, estas son unas putas o qué sé yo, y está ese discurso, esa queja que manifiesta, es típica del patriarcado, o que tranquilamente la podría hacer un hombre. Sí, sí. Entonces como que está muy presente eso. Y a lo que iba a ir, otra de las maneras en las cuales se muestra ese encasillamiento o lo asfixiante que es el rol que se le impone a la mujer por ser madre, por ese rol de madre, y que con distintos títulos, ¿no? Como el instinto materno o lo que sea, está presente cuando aparece Irena, que es una amiga de ella, y cuando están hablando, cada vez que se reúnen, Irena le habla de viajes, le habla como de la vida de soltera, de hacer un montón de cosas, de su relación con los hombres, etcétera. Y en ese momento Elsa, no es cuando tiene 80 años, sino que es atrás, mucho más atrás, cuando está como empezando, tendría 30, sí, ponele, cuando está empezando a tener sus hijos y todavía está como criándolos. No tiene nada para contar, porque es tan asfixiante y es tan demandante la vida de madre que no está haciendo otra cosa. Sí, sí, que cuenta lo que lee en las novelas o cuenta lo que escucha en la radio, no tiene una experiencia más que esa, que la ahuyenta a la amiga, la experiencia de los pañales y demás, ¿no? Y también, bueno, si querés, otro gesto que tiene que ver con este mundo, es que Elsa en toda su vida no manejó dinero. Primero el dinero lo manejaba su madre, ella trabajaba, ayudaba a su madre, le daba plata para hacer cosas, después el dinero lo maneja el marido, y ahora que el marido se murió, el dinero lo manejan los hijos. Ella maneja como una caja chica para los mandados, digamos, pero y de lo que tiene que dar cuenta, en qué gastó. Entonces el no manejo del dinero sería como no sé, seguramente el género discursivo jurista le pondrá un nombre, violencia patrimonial o algo así. No solamente es violencia física, verbal, sino también, bueno, el manejo del dinero, ¿no? Tiene que ver también, sí, supongo. Totalmente, sí, obvio, sí, porque no la hace independiente, otra de las maneras en las que se siente controlada o ajustada, si se quiere, en los límites de su libertad es de controlar el dinero, no poder disponer de más. Y el hijo, todo lo que le dice, todas las conversaciones con el hijo terminan diciendo, no te preocupes que lo pago yo. Totalmente, ni hablar, ella está muy presente también. Otra cosa que está presente, la novela presenta muchas cosas, además de esto que estábamos hablando, a través de mucho de las fotografías en blanco y negro y de los recuerdos también, sucede mucho de que Elsa, por ejemplo, de hecho desde que arranca la novela, que dice qué zapatos más feos, y que no puede creer que sean suyos y no los reconoce, y así con muchas situaciones ella no reconoce, o no, cuando mira fotografías en determinado momento, cuando se estaba casando, critica su vestido, y que a la hora de ver determinadas fotos, ella está presente en esas fotos, pero no recuerda o no se identifica con lo que sentía en esos momentos. Está muy presente esto de la identidad y de cómo con el tiempo uno va cambiando, no solo con el tiempo, con el paso de los años, sino también en situaciones en las que uno está un poco o incómodo o sobrepasado por la tristeza o por la bronca, uno va cambiando mucho. Entonces está muy presente esto de la identidad y de cómo fluctúa según el paso de los años o según la sensación el sentimiento que esté teniendo. Sí, la memoria es un gran mutador del pasado, ¿no? La memoria hace que todo pasado sea ficción, de algún modo, ¿no? Y encima, bueno, estamos pensando en una memoria de alguien que probablemente su memoria está en problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el cambio, ¿no? A la hora de ir a lo que es la narración, había dicho que por supuesto es muy fluida. También lo que sucede es muy concreta. Hay muchos detalles que están buenísimos a la hora de leer la novela, que tiene que ver con, voy a leer alguno de los pasajes que más me llamó la atención, que dice: ¿qué olor a humedad? En el capítulo 22. ¿Qué olor a humedad? ¿Cómo no lo sentís? Se te mete por la nariz y te anida en los pulmones. Si lo olieras, pensarías que te están creciendo algas adentro. Ya lo tenés impregnado, seguro vas a andar con alergia. Y así hay muchas situaciones en las cuales se describe, por ejemplo, cuando tiene la pomada para los zapatos en las uñas. Hay muchos detalles como en los que haces zoom y haces una descripción que son tan eficaces que uno logra imaginarlas. ¿Qué tanto laburaste con eso? ¿Qué tanto apareció en esa primera escritura o lo tuviste que agregar después con las reescrituras? Mira, es justo ahí donde me parece que es el trabajo literario. El trabajo literario me parece
que es un trabajo con la intimidad, de alguna manera, y la intimidad tiene que ver con los detalles. ¿No? Y es ahí, esos zoom, es el trabajo con la imagen sensorial. Y sí, no sé si es que a ver, eso está en la escritura para mí desde el momento cero. Después la reescritura se ocupa de otras cosas, pero la escritura para mí hace foco, digamos, en los detalles, en esa intimidad del personaje, ahí. Sí. Se desarrolla por esos lados. La verdad que en ese sentido la novela también trabaja un montón de cosas. También lo que tiene es que algo que le habíamos hablado también antes de arrancar, por ejemplo, está el capítulo de lo que es las mandarinas, que son importantes por varios sentidos, o también de los asados, en los cuales está muy articulado lo que es ese momento de estar narrando el presente de Elsa con ir hacia atrás y contar momentos que estén relacionados con ese presente. Por ejemplo, en un momento están los plomeros arreglando parte de lo que es la casa de Elsa, y uno de ellos le pide si puede hacer unos asados ahí y aprovechar la parrilla de Horacio, y cuando aparece ese momento ella recuerda cuando conoció a Horacio, o uno de los primeros asados que compartió con él, y todo eso está articulado, y uno siente que ese ir y venir de la historia de Elsa no es simplemente, si se quiere, un capricho o un efectismo de, bueno, voy hacia atrás o hacia adelante, sino que hay una resignificación de la historia de Elsa y de lo que va sucediendo, y uno también se permite como interpretar hasta qué punto hay como reiteraciones o cosas que se resignifican de la vida de uno cuando recuerda con lo que está haciendo. En general el presente le dispara el pasado, ¿no? Cuando muere su marido recuerda la muerte de su padre, cuando está muy cansada después del velorio recuerda los cansancios del puerperio, ¿no? Es como el presente le va imponiendo. Bueno, lo de imponer es una voz muy imperativa, ¿no? Esa segunda persona que es la que trae el pasado es muy imperativa, y bueno, le impone esos recuerdos, ¿no? Algo que sucede que también, un poquito más indirectamente, pero también me permitió reflexionar, y es que mientras más años tiene una más recuerda. Es como que en la novela hay mucho presente, por supuesto, y mucho pasado, pero Elsa no piensa en el futuro. De hecho, cuando viene la nieta, que es en ese momento, esa noche en la que se acerca con su amiga y que, bueno, no se sabe bien qué pasó, está vomitando, supuestamente se iban a encontrar con unos chicos o con alguien, con algunas personas ahí por el oeste, y al final no resultó y quedaron como medio de la deriva y se acercaron a la casa de Elsa. Cuando hace todo ese gesto de cuidarlas y de guardar el secreto, digamos, para no decírselo al padre y a lo que es el hijo de Elsa, lo único, una de las reflexiones que le sale a ella es, bueno, para dejarle algún recuerdo a su nieta de ella, y no mucho más. Ese es como aún que otro pasaje que es pensar en el futuro. Y tiene que ver con esto, ¿no? De que tal vez en determinado momento uno llega a una edad y ya no piensa mucho en el futuro. Es como que vive un poco el presente y recuerda, hay mucho recuerdo. Me quedé como esa reflexión también. Sí, bueno, es como que estoy fascinada escuchando tu lectura, como si hablaras de un texto distinto al que escribí. Sí, es verdad, el futuro tiene muy poco lugar. El futuro es el oeste con su puesta de sol, ¿no? Ahí va. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar porque con Silvina vamos a hacer varias cosas. Nos va a leer parte de su libro, y además hizo